Como pues, en este tiempo, como Centro Mateo, tenemos el grupo de ADIME, los estudiantes ahí con nosotros, y como, digamos, tanto los estudiantes como el staff, normalmente cuando está corriendo ADIME, solemos llevar un devocional juntos, una lectura guiada, cuyo propósito es que cada estudiante que pasa por ADIME pueda leer por lo menos una vez completa el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, como staff también vamos acompañando, y es muy lindo poder hacer devocional, el mismo devocional todos como comunidad, y poder ir conversando sobre lo que vamos aprendiendo. Y la semana pasada estuvimos leyendo Juan, y a pesar de que he leído Juan cantidad de veces, esta vez me fue muy interesante estar viendo en Juan la cantidad de veces que Juan habla sobre este concepto o esta palabra que es la verdad. Quienes han leído Juan se han dado cuenta de cuántas veces Juan menciona esto una y otra vez. Y es muy, muy lindo, muy interesante, y sobre todo porque mientras los iba leyendo, iba pensando en esta reflexión que preparaba para hoy, y era muy, muy adecuado. Y una de las escenas que más me quedaron grabadas en la mente es ese momento cuando Jesús es arrestado, es llevado ante Pilato, y está teniendo una conversación con Pilato, y Pilato le está preguntando, tipo, ¿y tú qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Y después le empieza a decir, por lo que había escuchado, a ver, ¿es cierto que tú eres rey? Y Jesús le contestaba, pues, tú lo dices. No, pero a ver, dime, ¿si es cierto que eres un rey o no? Y Jesús le contesta en un momento, mira, mi reino no es de este mundo, y yo he venido para dar testimonio de la verdad. Esa es la respuesta de Jesús, ¿no? Y en ese momento es esta escena que es tan interesante porque dice que Pilato, es como, me lo imagino yo, es como que Pilato le está volteando a ver a Jesús y le dice como, ¿y qué es la verdad? Y en ese momento, dice la palabra, me parece muy curioso que la palabra nos deja esa parte tan claro, dice, en ese momento Pilato esa pregunta, me imagino esa conversación que está teniendo con Jesús, y Pilato esa pregunta, ¿y qué es la verdad? Y dice, y en ese momento se da la vuelta y sale a hablar con los judíos. Y me es muy, muy interesante porque mientras lo leía me preguntaba, y si Pilato ya hace esa pregunta, ¿por qué no esperó a escuchar la respuesta? Él pregunta, ¿y qué es la verdad? Y acto seguido se da la vuelta y sale. Y me preguntaba yo, si hubiera esperado un poquito más, ¿qué hubiera escuchado? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de Jesús ante esta pregunta? ¿Y qué es la verdad? Y me quedaba meditando el hecho de que desde ese momento que Pilato hizo esa pregunta, ¿y qué es la verdad? Esta pregunta sigue resonando, y todo el mundo entero sigue haciéndose esta pregunta constantemente, ¿qué es la verdad? Mientras buscaba qué dice San Google que es la verdad, encontré una definición que dio Agustín de Hipona. Agustín de Hipona es uno de los padres de la iglesia, y me encantó, y Agustín de Hipona respondió de esta manera: la verdad es la afirmación de lo que es. La verdad es la afirmación de lo que es. Sencillo, ¿no? Pero si yo les preguntara a ustedes hoy, ¿qué es la verdad? O si viniera una persona que está en búsqueda de la verdad y les preguntara, ¿qué es la verdad? ¿Cuál sería su respuesta? Jesucristo. Muy bien, muy bien. Vamos a trabajar en esto. Entonces San Agustín de Hipona sigue diciendo esto: en toda área, la verdad siempre es una. No puede haber dos verdades que se contradigan. No puede haber dos verdades que se contradigan al mismo tiempo. Y además, la verdad es universal. En toda la tierra, la verdad es la misma. Es invariable. Y lo que fue verdad hace 1000 años, tiene que ser verdad hoy. La verdad trae beneficios física, material y espiritualmente. ¿Están de acuerdo con esta afirmación de lo que es la verdad de San Agustín? Sí. Sí. Muy bien. Y el entendimiento de este concepto de la verdad es sumamente importante, sobre todo en el momento histórico en el que nos encontramos hoy, donde la frase más usada es, bueno, es que tu verdad no es mi verdad. Pero si estamos de acuerdo con lo que está diciendo Agustín de Hipona, de que la verdad es una y no puede haber dos verdades al mismo tiempo que se contradigan, entonces no tiene sentido esta frase de mi verdad, de tu verdad no es mi verdad. Y leía en un artículo sobre la verdad que estaba de los que encontré ahí, un autor hacía esta frase a manera sarcástica y decía,
¿te gustaría vivir en una sociedad en la que se nos pregunta en el tribunal, jura decir su verdad o mi verdad, algo de la verdad o todo menos la verdad? Medio chistoso, medio ilógico, pero la realidad es que esta es la concepción de verdad en la que vivimos en esta sociedad, donde mi verdad es una cosa, tu verdad es otra cosa y tú puedes creer tu verdad, yo voy a creer mi verdad, pero la verdad puede cambiar tan fácilmente como una emoción o un sentimiento cambia. Y este es el centro de nuestro pasaje hoy, reconocer cuál es la verdad y cuál es nuestra relación como iglesia con la verdad. Permítanme leerles el pasaje. Primera de Timoteo 3, 14 al 16. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Como hemos estudiado hasta ahora, venimos estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo, que hemos estudiado que es una carta más que nada correctiva. Es una carta donde Pablo, después de haber hecho una pequeña visita a Éfeso, se da cuenta de que hay cosas sucediendo en la iglesia que en ese momento él no puede trabajar con ellos. Entonces, cuando él se va, manda esta carta a Timoteo, donde le está diciendo, como dice aquí, cómo debemos comportarnos en la iglesia, ¿no? Y ha venido trabajando de diferentes cosas que tienen que ver sobre todo con el orden en la iglesia. Y en esta parte es como que concluye este primer segmento de su carta a Timoteo. Y es muy interesante porque es realmente hermoso esta parte, porque para mí lo que está haciendo en este pasaje está respondiendo a dos preguntas. Uno, ¿qué es la iglesia? Y dos, ¿cuál es la verdad que la iglesia sostiene y proclama? Entonces tenemos a Pablo diciendo que lo que estás diciendo, lo que ha escrito es para que sepan cómo debe comportarse en, ¿y qué es la primera frase que usa? No, la primera, en la casa de Dios. Y entonces aquí vemos el primer término que él utiliza para referirse a la iglesia y es la casa de Dios. Y es muy interesante porque cuando está diciendo aquí la casa de Dios, pues no se está refiriendo a un inmueble, no se está refiriendo a una propiedad, sino que se está refiriendo a que ¿alguien tiene aquí la Biblia en la NTV, la Nueva Traducción Viviente? Familia. Exactamente. En la Nueva Traducción Viviente lo pone la familia de Dios. Y es que cuando habla aquí de la casa de Dios, es como cuando Josué, no sé si se recuerdan cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces cuando Josué utiliza estas palabras, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿a quién se está refiriendo? A su familia. Está hablando a toda la familia que entra dentro de su propiedad, desde padres, hermanos, esposa, hijos, sirvientes, toda lo que está dentro de su casa, está diciendo él, servirán a Jehová. Y es la misma idea que Pablo está diciendo aquí, la casa de Dios. Y cuando habla de la casa de Dios, está hablando de la familia de Dios. Y entonces lo primero que nos está diciendo aquí es que la iglesia, ¿qué es? Una familia donde Dios es el jefe de hogar. Y me encanta porque me hizo recordar, como la mayoría de ustedes saben, yo estuve viviendo 6 años en Paraguay por tema de estudio y después porque me casé y me quedé un rato allá. Y en las primeras semanas, seguramente los que están en el estudio de la vida de Jesús conmigo ya conocen esa historia, pero aguántenme. En las primeras semanas, mientras estaba allá, siendo la primera vez en toda mi vida que había salido de mi país, que había dejado mi familia, que había dejado mi trabajo, mi carrera, mis amigos, mi iglesia. Entonces, pasan las primeras semanas estando allá, ¿y qué creen que me pasó? Quería regresar. No tanto como que quería regresar, pero sí estaba extrañando. Estaba extrañando mis amigos, estaba extrañando mi familia, estaba extrañando mi comida, estaba extrañando mi casa, estaba extrañando todo eso. Y estaba en un momento donde le estaba platicando a Dios esto. Y le estaba diciendo, ay, es que, ¿sabes qué? La verdad es que extraño mucho. Yo sé que tu llamado es que yo venga aquí, que venga para prepararme, pero la verdad es que me siento solo. Y estaba teniendo esa conversación con Dios.
Termino este tiempo de oración, empiezo a hacer mi lectura devocional de ese día, justamente cae en Marcos 10, y en Marcos 10 hay un pasaje donde Jesús está diciendo a sus discípulos, mira, de verdad te digo que todo aquel que deje tierra, que deje casa, que deje hermano, hermana, madre, padre, por mi causa y del evangelio, yo les daré 100 veces más en esta tierra y la vida eterna. Y lo recuerdo perfectamente porque en ese momento para mí era la respuesta a mi oración. Yo le estaba diciendo a Dios que me sentía solo porque estaba fuera de casa y Dios me estaba dando una promesa hermosa. Y saben, después de haber vivido ahí 6 años, les puedo decir que la promesa de Dios se cumplió completamente. No solamente me dio lo más obvio que es una familia, junto con mi esposa, sus padres y toda la familia que me dio con eso, pero antes de eso, me dio una cantidad de hermanos, hermanas, padres y madres, personas que tomaron esa figura en mi vida que fue muy lindo. Hay 2 familias en especial, 2 familias que son de la cultura de mi esposa, que viven en el Chaco, que eran familias con las que tanto Isra como yo pasábamos todas las vacaciones. Y nos daban hospedaje, nos daban comida, nos trataban como uno de sus hijos, o sea que a las 7 de la mañana venían a levantarnos para llevarnos al campo a trabajar. Esa parte no disfrutaba tanto, pero nos levantaban, nos llevaban a trabajar, y era tanto en algún momento ya ese sentimiento de que nos veían como sus hijos, que llegó un momento, bueno, como cuando nosotros íbamos al Chaco, sabíamos que íbamos a ir a trabajar en el campo, pues Isra y yo nos llevábamos la peor ropita que pudiéramos encontrar. Y una de esas veces salimos al campo a trabajar, la mamá de una de estas familias entra al cuarto, agarra toda la ropa sucia de su hijo y agarra la mía y la de Isra y se la lleva para lavar. Y cuando regresamos, encontramos nuestra ropita en la cama dobladita, lavadita, pero lo más chistoso es que la ropa interior de Isra, que había estado no en el mejor estado, de repente tenía un parche. La señora de esta casa se había tomado el tiempo de, estaba lavando y yo, está roto, seguramente se le rompió en el camino, entonces agarró y la parchó. Y nosotros nos llegamos a encontrar con esa sorpresa, ¿no? Pero es que fue tanto ese sentimiento ya de familia. Y esa fue la parte chusca, pero una parte hermosa, por ejemplo, para mí es que cuando me comprometí con Shaila, en la cultura de mi esposa, cuando uno se compromete, hay una ceremonia de compromiso, donde las 2 familias están presentes, hay un pastor que da un pequeño mensaje y bendice el compromiso. Entonces yo me entero de esto y pues yo no tenía a mi familia ya. Entonces yo pedí a estas 2 familias, a los padres de estas 2 familias, si podrían tomar el lugar de mi familia en esa ceremonia. Y fue algo muy hermoso porque ellos se sintieron muy privilegiados y yo no me sentía solo porque tenía familias que habían tomado ese lugar de papá y mamá en mi vida. Y el papá de una de estas familias dio el mensaje y después del mensaje, después de la ceremonia, se acercó a mí tomando ese lugar como un papá, me dio 2 consejos para mi matrimonio que hasta hoy recuerdo. Él dijo, mira, si quieres que tu matrimonio funcione bien, 2 cosas tienes que hacer. 1, nunca guardes secretos, y 2, nunca digas mentiras. Hasta hoy lo tengo grabado. Y es que eso es lo que es tan hermoso de ser parte de la casa de Dios. Que de repente personas que no tienen familia cerca, se sienten en familia. Con esto hago la pregunta, ¿cómo estamos en casa? Cada uno que viene a formar parte de esta comunidad siente esa hospitalidad de saber, estoy entre hermanos y hermanas, padres y madres. He escuchado el testimonio de Iván y Meli, que cuando recién llegaron a esta comunidad, por no tener a su familia aquí, este lugar se convirtió en su familia, ¿es cierto? ¿Es correcto? Sí, es cierto. Todavía está acá. Todavía está acá. Me adoptaron y ya. Entonces eso es lo hermoso, y la pregunta es, ¿seguimos siendo así como comunidad, una comunidad que hace sentir a los que vienen como si estuvieran en familia, amados, cuidados, respetados? Porque cada vez que utilizamos la palabra hermano o hermana, no es solamente porque así es más fácil en vez de aprenderse el nombre de las personas. No, cuando usamos ese término hermano y hermana es porque realmente le estamos diciendo a la persona, eres como mi hermano. Te voy a cuidar, te voy a amar, te voy a respetar, te voy a aconsejar, te voy a regañar si es necesario, porque eres como mi hermano, como mi hermana.
De hecho, Pablo, un poco más adelante, en el capítulo 5, le dice a Timoteo esto, y le está diciendo, mira, Timoteo, habla a los ancianos con el respeto que le hablarías a tu propio padre. Trata a los jóvenes como si fueran tus hermanos. Trata a las mujeres mayores como a tu madre y a las jóvenes con la misma pureza que si fueran tus hermanas. Es el mismo consejo que Pablo nos está dando a nosotros como iglesia. Entonces, una vez más pregunto, ¿cómo estamos en casa? Mi hermano, mi hermana, esta es tu familia, esta es mi familia. Eso somos como iglesia, no solamente en este modelo de iglesia local, pero como iglesia universal, somos familia. Y eso es lo hermoso, que nos podemos ir a otro país y en cualquier país donde estemos, si estamos en una iglesia que confiesa su fe en Jesucristo, estamos en un lugar donde tenemos familia. Es lo mismo que vivimos ahora con el grupo de Adime, yendo a Ciudad de México, yendo a Soquiapan y yendo a Puebla. Estuvimos con gente con quien no nos habíamos visto nunca antes, pero que nos trataban como si fuéramos sus hermanos, sus hermanas, con hospitalidad, generosidad y amor. Viene a mi mente hemos hablado sobre los dones en diferentes ocasiones, conversaciones, y resalta el don de la hospitalidad, ¿no? Es la importancia de siempre vemos, el don de enseñar, o el don de profetizar, o el don de esto, aquello, cosas que consideramos más importantes, pero cuando hay personas que tienen ese don de hacer sentir bienvenida a otra persona, alguien que es nuevo, de hacerlo sentir en casa, pues es un don importantísimo para esas personas que vienen a formar o a querer formar parte de la familia de Dios, pues que se sientan de esa manera, ¿no? Entonces, invitar a las personas que tengan ese don, porque es muy característico, no cualquier persona tiene esa capacidad, o hay personas que lo hacen mucho mejor que otras, pues a que lo pongan al servicio. Sí, es cierto, hay personas que pueden hacer eso de manera natural y mucho mejor que el resto, pero sigue siendo un llamado para cada uno de nosotros como iglesia, ser esa familia para los que están y para los que están llegando. Entonces, ese es el primer término que Pablo utiliza aquí, la casa de Dios, la familia de Dios. ¿Y el segundo cuál es? ¿Pueden ver ahí cuál es la siguiente frase que utiliza? La iglesia del Dios viviente. Y nosotros leyéndola en este tiempo de nuestra historia, leemos iglesia y ya tenemos todo un concepto armado de eso. Pero aquí es muy interesante porque Pablo, el término que está utilizando es eclesia, es la palabra en griego de la que surge nuestra palabra iglesia. Pero lo interesante es que este término en tal momento ni siquiera era un término religioso. La eclesia era más bien un término casi político. La eclesia era la asamblea de personas que se reunían para tomar decisiones en cuanto a lo que pasaba en cada una de estas ciudades. Entonces, los jefes de ciudad hacían una convocatoria, era abierta para todos, pero solamente venían algunos y estos que venían entonces eran los que tomaban las decisiones. Entonces, este era ese término de eclesia. El término eclesia literalmente quiere decir llamados fuera de. Y me encanta porque Pablo al utilizar este término es lo que está diciendo. Nosotros, como creyentes, como seguidores de Jesús, somos llamados fuera de... ¿De qué creen? Somos llamados fuera del mundo. Y eso no quiere decir que vivamos como algunos de lo que hay en nuestra historia como hermanos menonitas, los menonitas que llevaron eso a tal extremo que se separaron completamente del mundo de la sociedad y decidieron vivir encerrados y no convivir con nadie y no convivir con tecnología, y eso creó toda una cultura extraña. Pero cuando nos dice aquí que somos llamados a vivir fuera del mundo y en Dios o en su reino, entonces nos está diciendo que a partir de ese momento ya no somos ciudadanos ni de México, ni de Colombia, ni de Paraguay, ¿no? Sino somos ciudadanos del reino. Y somos llamados a vivir fuera de este mundo en el sentido de vivir fuera del sistema de valores y creencias que esta sociedad tiene. Así es. Eso es a lo que somos llamados. Y es la idea, nos la expande, por ejemplo, 1 de Pedro 2, del 9 al 11. Y dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y me encanta porque nos está llamando a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo. Mientras pensaba en esto, recordaba mis 6 años en Paraguay y pensaba en la familia Beltrán aquí presente. Mis 6 años en Paraguay, viví en ese país, que no era mi país, pero después de 6 años empecé a hablar mucho como ellos hablaban, a utilizar palabras en guaraní mezclándolas con el español, porque es la forma común de hablar allá. Me hice adicto al tereré y al mate, como ustedes son testigos. Me casé con alguien de esa cultura. Recibí mi residencia y recibí mi cédula como si fuera un paraguayo. Pero les pregunto, ¿eso me hizo paraguayo? No. Sí. Fuera de mí. No. Y cualquier persona que fuera paraguayo podía darse cuenta que aunque tomara mate, aunque tomara tereré, aunque estuviera casado con una paraguaya, aunque utilizara palabras en guaraní, podían decirme, oye, tú no eres de aquí, ¿no? Y les pregunto a la familia Beltrán, ¿cuántos años tienen viviendo en México? 18. 18 años. En caso de los hijos, están casados con mexicanas. Ya comen picante, gloria a Dios. 11 años después. Pero les pregunto, la gente sigue preguntándoles, oye, ¿tú no eres de aquí? Dani no, Dani ya. Sí, O sea, 18 años y probablemente, a menos de que el Señor se los pida, van a permanecer aquí el resto de su vida. Pero nunca van a dejar de ser, ¿qué? Colombianos. Ayer se subió un señor, usamos 2 o 3 palabras y me dice, ¿de qué parte de Colombia es? Ni siquiera Sí, Venezuela, ni siempre- Colombia. Siempre va a haber cosas que delaten nuestra nacionalidad, ¿no? Recuerdo una vez estando en Paraguay, llegando a una tiendita, estábamos en camino a la iglesia con Israel, llegamos a una tiendita, compramos unas papitas y queríamos un refresco, y Israel le pregunta al de la tienda, ¿no tienes una bolsita de popote? Y el de la tienda, eres mexicano, ¿verdad? Israel, ¿cómo supo? Dice, solamente los mexicanos quieren tomar refresco en bolsa con popote. Ya lleva dos, Isma, ya lleva dos. ¿Estás oyendo, hermano? Entonces, siempre va a haber cosas que nos delaten cuando estamos viviendo en otro país, que no somos de ese país. Y esa es la idea que está diciendo ahí. Ustedes como ciudadanos del reino, vivan de tal forma que todos puedan ver que son extranjeros y peregrinos de este mundo. Esta es la idea. Porque somos llamados fuera de. Me gusta cómo lo dice C.S. Lewis, el escritor de Narnia. Utilizó esta frase y dice, si encuentro en mí un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si encuentro en mí un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, entonces la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Me encanta pensarlo de esta manera, que realmente hay cosas que nosotros sabemos que este mundo no va a satisfacer, que no importa cuántos años nos esforcemos por acumular cosas, por crecer materialmente, por agarrar éxito, por agarrar fama, hay cosas que este mundo nunca va a satisfacer. Una de las voces más escuchadas de nuestra generación en el mundo cristiano, un pastor que se llama John Piper, ha escrito cantidad de libros, no sé cómo le hace, pero una de las prédicas que lo hizo famoso hace 20 y tantos años, es una prédica en la que él hizo esta comparación. Él estaba como un pastor mayormente desconocido todavía en una conferencia para jóvenes, se levanta y empieza a predicar y les dice, ¿saben qué? Ustedes no necesitan ser muy inteligentes, ser muy guapos o guapas, venir de la mejor familia o tener mucho dinero para lograr hacer un impacto que dure en este mundo. Él decía, lo único que necesitan son unas cuantas verdades básicas, eternas, inmutables, y aferrarse a ellas
y estar dispuestos a dar su vida por eso. Y después continúa en su prédica y está diciendo, y hace una ilustración donde dice, compara dos cosas. Dice, por un lado, cuenta la historia de dos misioneras de su iglesia que con 80 años todavía estaban en Camerún viviendo entre la gente más pobre con la única visión de llevar el evangelio a los menos alcanzados. Y mientras ellos estaban, estas señoras andaban andando de pueblo en pueblo compartiendo el evangelio, una vez andando en la sierra se quedan sin frenos, caen al precipicio y fallecen. Dice, con 80 años, cuando la mayoría de personas a su edad ya están tranquilamente en su casa disfrutando del retiro, estas mujeres estaban todavía compartiendo el evangelio entre los menos alcanzados. Y ese pastor le pregunta a la audiencia, ¿esto que haya pasado, que estas dos señoras que entregaron su vida por compartir el evangelio, fue una tragedia? Unos dicen que sí, otros dicen que no. La audiencia en tal momento respondió que no. Y ese pastor les dijo, exactamente, esto no es una tragedia. Y les dijo, ¿quieren escuchar una verdadera tragedia? Y sacó una hojita de esa revista, no sé si todos conocen la revista de Reader's Digest, no sé cómo se pronuncia, pero saca una hojita de esa revista y empieza a leer algo que había visto en esa hojita, y es la historia de dos señores, bueno, un matrimonio que se habían retirado mucho antes de edad y que con 50 años vivían en una de las playas más espectaculares del mundo y dedicaban su tiempo a navegar en su bote lujoso y a coleccionar conchas de mar. Y ese pastor Piper les dijo, eso es una tragedia. Eso es una tragedia. Desperdiciar tu vida de esa manera. Dice, imagínate el día cuando te encuentres con tu creador y vengas ante él y te dice, ¿qué hiciste con tu vida? Y le dice, mira, aquí está mi colección de conchas. Mira qué bonito era mi bote. Dice, eso es una tragedia. Dice. Y el mundo entero invierte millones en marketing y en publicidad para hacerte creer que el sueño americano, como se llama, es lo que realmente cuenta en este mundo. Y esa es la imagen que nos da aquí. La imagen que Pablo nos da es llamados fuera de, con un propósito a no desperdiciar nuestra vida en cosas que no nos van a servir para nada una vez que estamos en la eternidad con Él. Ese es el llamado. Por eso les pregunto una vez más, ¿qué es la verdad? Al encontrarnos con estas cosas, ¿qué es la verdad? Porque después Pablo lo aterriza estas dos ideas de manera espectacular, y Pablo viene y dice, la iglesia es ¿qué? La Columna y fundamento de la verdad. Esta iglesia que es la familia donde Dios es el jefe, esta iglesia que es fuera, que es llamada fuera de, hacia un propósito, es la columna y fundamento de la verdad. Les pregunto, ¿cuál es el propósito de un fundamento en una casa? Los cimientos. ¿Qué hace que haya buen fundamento en una casa? ¿Para qué sirve? Para sostener, para que no se caiga, para que tenga estabilidad, para que tenga fortaleza, para que aguante las tormentas. Esto es lo que está diciendo. La iglesia está fundamentada, cimentada en la verdad. Y esta verdad, y lo cantábamos en las canciones de hoy, esta verdad da estabilidad, da fortaleza, da inmutabilidad a la iglesia, porque entiende que es una verdad que no se mueve de acuerdo a las modas, que no se mueve de acuerdo a lo que la sociedad dicte, sino que es una verdad que es firme. Es como cuando Jesús está con los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes? No, ¿quién dice el mundo que soy yo? Los discípulos empiezan a decir, no, nos dicen que es, no que aquello, porque qué, no sé qué. Y después Jesús les pregunta, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde de manera espectacular y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, ok, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Esta es la idea que está dando aquí. Después dice columna, y Pablo realmente era un genio en su forma de predicar a la gente, porque sabía exactamente cómo hablar a la gente que estaba hablando. Porque cuando Pablo utiliza aquí columna, no lo está haciendo de manera, ¿cómo se dice? O sea, de casualidad o sin querer, no, tenía un motivo.
Y es que en la ciudad de Efeso existía una de las maravillas del mundo antiguo. Eso era el templo a la diosa Artemisa. Sí. Y lo que hacía este templo tan maravilloso era muy distintivo por las columnas que tenía. Este templo tenía 127 columnas impresionantes, todas de mármol y con incrustaciones de piedras preciosas. Eso lo convertía en una maravilla del mundo. Estas columnas estaban ahí para exhibir la majestad del templo de Artemisa. Y cada una de estas columnas habían sido regalos de un rey. Entonces, cuando Pablo le está diciendo aquí, la iglesia de Jesucristo es la que realmente tiene ese fundamento y esa columna que es la verdad. Entonces, lo que está diciendo es la iglesia es la que sostiene, la que está fundamentada, cimentada en esta verdad, pero que al mismo tiempo, como estas columnas, lo exhibe y lo proclama. Entonces, ¿qué es la verdad? Que la iglesia, en la cual la iglesia está cimentada y la verdad que la iglesia proclama. Esa imagen que mostraste ahora de Pilato también me ha cautivado porque pregunta qué es. Y para nosotros, o nosotros deberíamos más bien enseñar quién es, no qué es. Y el mundo y todos nos hemos ido con definiciones de qué es la verdad. Y empezamos mal por ahí. Si empezamos preguntando quién es la verdad, entonces se ordena una cantidad de cosas, porque si hay verdades acerca de la verdad, que es el conjunto de doctrinas y todo lo que nosotros vamos aprendiendo. Entonces estaba parado frente a quién es la verdad y no supo discernir frente a quién estaba. Esa es parte de su tragedia. Se ya van. Desde el principio hasta aquí todos van apuntando ya a mi conclusión, déjenme llego. Y es que aquí realmente de repente parece que la conversación cambia. Pablo viene hablando de qué es la iglesia. Y de repente nos dice es columna, fundamento de la verdad. De repente pareciera que la conversación cambia completamente. Porque la siguiente parte del pasaje de repente dice, de verdad es grande el misterio de nuestra fe, o de nuestra piedad, o de nuestra devoción. Esa palabra puede significar todo eso. Y entonces empieza a decir, él, y cuando habla de él, ¿de quién cree que habla? Las siguientes cosas que vamos a leer aquí son realmente hermosas porque todos los grandes estudiosos de la Biblia están de acuerdo de que lo que tenemos aquí en este pasaje es un himno de la iglesia primitiva. Un himno en el que ellos hacían su declaración de fe. Y entonces de repente aquí parece que está cambiando la conversación, pero lo que está haciendo Pablo es simplemente explayar lo que para él es la verdad que la iglesia sostiene como fundamento y proclama como columna. Entonces empieza a decir él, o sea Jesús, fue manifestado en la carne. Entonces dando la primera gran verdad, Jesús, el Hijo de Dios, como nos marca Filipenses 2, siendo Dios, no tuvo eso como que aferrarse, sino que se rebajó a ser uno de nosotros, se encarnó para ser uno de nosotros, se hizo tan vulnerable como para vivir como un bebé que estaba completamente dependiente de sus padres a pesar de ser Dios, y creció y se identificó tanto con el ser humano que se bautizó, que fue tentado aunque nunca pecó, se identificó tanto con nosotros que sufrió hambre, sufrió dolor, sufrió cansancio, todo por amor. Nos marca Filipenses que esto hasta el punto de dar su vida por nosotros, como un ser humano. Y estudiando, y pequeño comercial para los que están estudiando el libro de la vida de Jesús, ahí justamente estábamos estudiando hace poco que Jesús, a pesar de que pudo haber utilizado, tenía a su alcance todo su poder divino, y a pesar de que podía haberlo utilizado, nunca lo utilizó. Él pudo haber convertido las piedras en pan, no lo hizo. Él pudo haberse bajado de esa cruz como si fuera nada, no lo hizo. Al ser arrestado, él pudo haber llamado, dice, legiones de ángeles que vinieran y aniquilaran a todo el que se le acercara. No lo hizo. Cuando utilizaba sus poderes divinos, ¿para qué era? Los milagros. Todo por el bien de otros. Entonces, es la primera grande verdad que está diciendo aquí. Y hay una canción de un grupo de raperos cristianos que se llama Redimidos, que termina con una frase que me encanta.
Dice, en el mundo hay muchos hombres que juegan a ser Dios, pero nosotros servimos al Dios que se hizo hombre. Esa fue la primera gran. Después viene la segunda verdad. Él fue justificado por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que en todo momento de su ministerio, el Espíritu Santo dio fe de que él era el Hijo de Dios, empezando desde el momento que se bautizó y el Espíritu Santo vino a posar sobre su hombro, declarando esta verdad de que él era el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Y después cuando Jesús abre el rollo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año agradable del Señor. Que básicamente está diciendo, todo mi ministerio es el Espíritu Santo el que me lleva. Y el siguiente es muy interesante, visto por los ángeles. Visto por los ángeles. Me llamó la atención y mientras pensaba en esto, me daba cuenta realmente toda su vida, en lo que leemos en los evangelios, podemos ver que siempre había ángeles ahí. Un ángel fue el que anunció de su venida. Un ángel fue el que le dijo a José que no se fuera, que realmente ella había sido por obra del Espíritu Santo embarazada. En su nacimiento estaban los ángeles que dieron el anuncio a los pastores. En la tentación dice que después de que pasó esto, ángeles vinieron y lo sirvieron. En Getsemaní, cuando estaba sufriendo, dice que ángeles vinieron a consolarlo. En su muerte, en la tumba, ángeles fueron los primeros que dieron el anuncio. Cuando ascendió al cielo, había un ángel que decía ahí, no se preocupen, va a regresar. Entonces, durante toda su historia podemos ver que los ángeles estaban ahí muy pendientes. Y mientras pensaba en todo esto, me vino a la mente no sé si es poema o cuento o qué es, pero que leí hace mucho tiempo en un libro. Quiero leérselos de manera rápida porque es realmente muy, muy, muy lindo pensar realmente todo lo que, o sea, cómo fue para los ángeles esta perspectiva de ver a su Señor en el mundo. Este cuento se llama El planeta visitado, lo escribió J.B. Phillips. Dice así: érase una vez un ángel muy joven que estaba siendo mostrado los esplendores y glorias de los universos por un ángel experimentado. A decir verdad, el joven ángel comenzaba a estar cansado y un poco aburrido. Le habían mostrado galaxias y soles ardientes y en su mente parecía que había una gran cantidad de todo esto. Finalmente se le mostró la galaxia de la que nuestro sistema planetario es solo una pequeña parte. Y cuando los dos se acercaron a la estrella que llamamos nuestro Sol y a los planetas que lo rodeaban, el ángel mayor señaló una pequeña esfera bastante insignificante que giraba muy lentamente sobre su eje. Esa esfera parecía un lugar tan aburrido como una pelota de tenis sucia para el joven ángel, cuya mente estaba llena del tamaño y gloria de todo lo que había visto. Quiero que mires ese en particular, dijo el ángel mayor señalando con el dedo. Bueno, me parece muy pequeño y bastante sucio, dijo el joven ángel. ¿Qué tiene de especial? Ese, mencionó solemnemente su mayor, es el planeta visitado. ¿Visitado?, dijo el joven. ¿No te estás refiriendo a la visita de...? Exactamente, a eso me refiero. Ese planeta que sin duda te parece pequeño, insignificante, tal vez no demasiado limpio, ha sido visitado por nuestro príncipe de gloria. Y al oír estas palabras inclinó la cabeza con reverencia. La cara del joven ángel se arrugó de disgusto. ¿Quieres decirme que se rebajó tanto como para convertirse en una de esas criaturas ahí arrastrándose en esa bola flotante? Sí, y no creo que a él le gustaría que las llames criaturas que se arrastran en ese tono de voz, porque por extraño que nos parezca, él los ama. Bajó a visitarlos para levantarlos y que pudieran llegar a ser como él. El joven ángel no podía creerlo, tal pensamiento estaba más allá de su comprensión. Cierra los ojos por un momento, dijo el ángel mayor, y volvamos atrás en lo que ellos llaman el tiempo. Mientras los ojos del joven ángel estaban cerrados y los dos se acercaban más a la bola que giraba, hasta dejó de girar y empezó a girar hacia atrás bastante rápido durante un tiempo, y luego reanudó lentamente su rotación habitual. Ahora mira, y cuando el joven ángel hizo lo que le dijeron, aparecieron aquí y allá en la superficie opaca del globo pequeños destellos de luz, algunos meramente momentáneos y otros persistentes durante bastante tiempo. ¿Qué estoy viendo ahora?, preguntó el joven ángel. Estás viendo este pequeño mundo como era hace miles de años. Cada destello y resplandor de luz que ves es algo del conocimiento y la sabiduría del Padre que irrumpen las mentes y corazones de personas que viven en la tierra. No mucha gente, como ves, puede escuchar su voz o entender lo que Él dice, a pesar de que Él les habla suave y amablemente todo el tiempo. ¿Por qué son tan ciegos, sordos y estúpidos?
preguntó el ángel menor con bastante enfado. No nos corresponde a nosotros juzgarlos. Los que vivimos en el esplendor no tenemos idea de lo que es vivir en la oscuridad. Pero fíjate, porque en un momento verás algo verdaderamente maravilloso. La Tierra siguió girando, dando vueltas alrededor del Sol, y entonces de repente en la mitad superior del globo apareció una luz minúscula, pero tan brillante en su intensidad, que ambos ángeles tuvieron que ocultar sus ojos. Creo que puedo adivinar, dijo el joven ángel. Esa fue la visita, ¿no? Sí, esa fue la visita. La luz misma bajó allí y vivió entre ellos. Abre tus ojos ahora. La luz deslumbrante se ha ido. El príncipe ha regresado a su hogar de luz. Pero mira la tierra ahora. Mientras miraban, en lugar de la luz deslumbrante había un resplandor brillante que palpitaba y palpitaba, y luego a medida que la tierra giraba se extendían pequeños puntos de luz. Algunos parpadearon y murieron, pero en su mayor parte las luces ardieron constantemente, y mientras continuaban mirando, en muchas partes del globo había un resplandor. ¿Ves lo que está pasando?, preguntó el ángel mayor. El resplandor brillante es el grupo de hombres y mujeres leales que dejó atrás, y que con su ayuda difundieron el resplandor, y ahora las luces comienzan a brillar por toda la tierra. Sí, sí, dijo el ángel con impaciencia, pero ¿cómo termina? ¿Se unirán las pequeñas luces entre sí? ¿Será todo luz como en el cielo? Su superior negó con la cabeza. Simplemente no lo sabemos. El final aún no ha llegado, pero ahora estoy seguro de que puedes ver por qué esta pequeña esfera es tan importante. Él la ha visitado. Sí, ya veo. Y aunque no entiendo, nunca olvidaré que este es el planeta visitado. Solo un cuento, imaginación de un estudioso de la Biblia, pero como que nos transporta, ¿no? A ver cómo fue la perspectiva probablemente de los ángeles al ver toda esta realidad. Eso fue lo que me hizo recordar esta verdad visto por los ángeles. Después nos dice, proclamado entre las naciones y creído en el mundo. Y esto habla de una realidad que pasó en tal momento, pero que al mismo tiempo es una palabra profética de lo que va a pasar. Proclamado en todas las naciones y creído en el mundo. Cuando leemos Hechos 1:15, podemos ver que el número de seguidores de Jesús en el momento de su ascensión era alrededor de 120 personas. Pero no pasa mucho, si vamos leyendo Hechos, a que nos damos cuenta que empieza a crecer exponencialmente en los miles. Y empieza a ir, como Jesús lo dijo en Hechos 1:8, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y termina diciendo, Él fue recibido en gloria. La historia de Jesús comienza en el cielo y termina en el cielo, en ese lugar de gloria. Y Jesús, que comenzó ese recorrido y terminó en la gloria, nos ha mostrado el mismo camino para recorrer. Entonces podemos ver, es un pequeño himno con unas pequeñas estrofas que la iglesia, pero que lo utilizaba la iglesia primitiva para recordar constantemente cuál era la verdad en la que estaban cimentados. Esta declaración de fe, esta verdad es digna de ser recordada, creída y vivida por nosotros como creyentes. Les decía al principio que en Juan podemos encontrar en varias ocasiones este concepto de verdad. Y como varios de ustedes han venido comentando y apuntando hacia eso, en algún momento de Juan podemos ver a Jesús haciendo esta declaración sobre sí mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después seguimos leyendo en Juan, y en Juan 17 está Jesús haciendo esta oración por sus discípulos, y en algún momento de esta oración Jesús dice, santifícalos, ¿en qué? En la verdad. Y después dice, ¿tú qué? Tu palabra es la verdad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y entonces de repente aquí nos damos cuenta, como ya nos apuntaban algunos de ustedes, como lo comentaba Alfredo, de repente la verdad deja de ser un concepto que puedes cambiar en cualquier momento dependiendo de modas o tiempos, sociedad, lo que sea. De repente la verdad pasa a ser una persona. Su palabra escrita nos apunta a su palabra encarnada. Y en esta verdad podemos estar firmes. Su carne habitó entre nosotros, lleno de luz, lleno de gloria. Esta es la verdad en la que estamos cimentados, porque la palabra dice que en Él no hay cambio ni sombra de variación, que Él es el que fue,
el que es y el que ha de venir. Entonces, cuando nos encontramos ante una verdad que no cambia, entonces realmente sabemos que estamos en suelo firme. Ese es el fundamento de nosotros como iglesia. Esa es la columna, la verdad que proclamamos, porque a eso fuimos llamados. Esa es la verdad. Esa es la respuesta a la pregunta de Pilato y que la sociedad sigue haciéndose hasta hoy en día. Como dicen por ahí, Jesús siempre es la respuesta. El cielo y la tierra pasarán. Me gustaría terminar con una canción que le pido aquí a Dani que nos prepare. Nosotros en este tiempo también tenemos nuestros himnos, que son muy importantes, las canciones que cantamos, porque son maneras como iglesia que nos recordamos y proclamamos la verdad. Así como la iglesia antigua tenía este himno para ayudarse a declarar la verdad. Esas son las cosas que llamamos credo, mi confesión de fe. Entonces, cantemos esta canción con esto en mente, que mientras cantamos esta canción estamos declarando la verdad que como iglesia tenemos como sustento, que proclamamos como columna. Amén. 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 Gracias. Ponemos. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Dios nuestros pies, Señor, estás vivo. Gracias, Señor, porque podemos descansar en esa verdad, Señor, que eres tú. En esa verdad de que algún día regresarás, Señor. Ayúdanos a hacer esas luces. Esas luces que no guarden esa luz para sí mismos, sino que la compartan, Señor, con aquellos que viven en oscuridad, Señor. Gracias porque podemos vivir en esa verdad de que tú nos levantas, que tú nos levantarás junto contigo, Señor, y podremos estar todos juntos adorándote, Señor. Gracias porque esa verdad nos da esperanza. Esperanza para soportar, esperanza para vivir, esperanza para luchar, esperanza para trabajar, Señor. Esperanza para poner nuestros dones al servicio de tu iglesia, Señor. Gracias porque tú eres la piedra angular de esa iglesia, Señor. Como cantábamos hoy, Señor, nada se sobrepondrá sobre ti, sobre tu iglesia, Señor. Sobre ti que eres la piedra angular, Señor. Sobre ti que eres el sustento, Señor. Sobre ti que eres la base fuerte y firme, que nunca, nunca, Señor, fallarás. Gracias porque tú eres nuestra verdad, Señor, y porque podemos venir delante de ti, Señor, a adorarte, Señor, a glorificar tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia entre nosotros en esta mañana, por hablarnos, Señor, por redarguirnos, por amarnos tanto que viniste a visitarnos, Señor, que viniste a salvarnos, que te humillaste a ti mismo, Señor, que te hiciste hombre, pudiendo haber hecho todo con tu poder y tu majestad, Señor. No buscaste la fama, no buscaste el prestigio, Señor, sino buscaste mostrarnos un camino, Señor, un camino en el que cada uno de nosotros pueda vivir, pueda encontrar vida en abundancia, Señor. Te damos gracias y te alabamos y exaltamos tu nombre, Jesús, porque eres bueno en gran manera, Señor, porque eres santo, eres poderoso, Dios. Señor, que nuestra semana te traiga gloria y honra a ti, Señor, que nuestras acciones fuera de la iglesia, de estas cuatro paredes, de esta comunidad te traigan gloria y honra a ti, Señor, que nuestros pensamientos te traigan gloria y honra a ti, Señor. Que nuestra forma de trabajar, Señor, te traiga gloria y honra a ti, Señor. Esa es mi oración para mí y para todos mis hermanos. Gracias, Jesús, porque estás en medio de nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras fallas, Señor. Redarguye nuestros corazones, Señor, porque tú nos has mostrado la verdad, Señor, porque tú nos has mostrado cómo vivir, Señor, y lo sabemos perfectamente. Ayúdanos a que a pesar de que tengamos que tomar decisiones complicadas, Señor, tú reines, Señor, y tu verdad reine. Y si tenemos que escoger entre el bien y el mal en una situación, siempre escojamos por hacer el bien, Señor. Siempre escojamos el camino correcto que tú nos has enseñado, porque esa es nuestra verdad, Señor. Nuestra verdad eres tú, Señor, que tu Espíritu nos llene, nos empuje, Señor, que te busquemos,
que busquemos esa verdad que está entre las escrituras, en tu palabra viva, Señor. Porque si no nos llenamos de ti, Señor, no podremos conocer la verdad. Gracias porque nos has revelado quién eres tú, Señor. Y ese es el regalo más grande que le puedes dar a un ser humano. No el dinero, no la posesión, no el éxito. Nada de eso se compara a esa verdad que tú nos has revelado, Señor. Gracias por amarnos a tal grado de podernos dejar ver, Señor, porque hay muchos que no pueden verla. Hay muchos que están ciegos, hay muchos que tienen una venda en sus ojos. Ayúdanos a ser una comunidad que irradie tu luz en medio de las tinieblas, Señor. Te damos gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces estamos despedidos. Que tengan una excelente semana. Podemos quedarnos. Tenemos más tiempo para platicar, para orar. Si hay peticiones de oración, hermanos, háblense, compartan. Somos una comunidad que estamos para apoyarnos el uno al otro. Entonces, que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Saludos a todos los que se conectaron. Si hay algunos conectados todavía. Están allá. Hola, saludos. Que tengan una excelente semana. Estaban allá. Cámara 5. Un segundo. Tenemos unas. Una petición. Sí, rápido, antes de terminar, nos podemos tomar asientos si quieren. Nomás les quito 2 minutos. Es para unas peticiones de oración especiales. Bueno, si hay más, también podemos hacerlo. Entonces, hay 2 principales. Una es, tiene que ver con los viajes. El primero es de una amiga de Lili, de las mamás que se juntan en el parque entre semana. Ella se llama Laura y va a regresar a Estados Unidos. Había venido aquí con su familia. Su esposo falleció. Luego ella le explicó los motivos a Lili. No sé bien la historia, pero bueno, su esposo falleció y se quedó con sus hijos. ¿Cuántos? 3 hijos. Sí, ha venido. Ella nos ha acompañado en 2 ocasiones. Entonces mañana regresa a Estados Unidos. Entonces, orar por ella, por todo lo que tiene que ver con el viaje. También los niños están con todas esas emociones en su corazón. Entonces, orar por los chicos también, que Dios esté en ellos. Entonces, quisiera orar por eso. Y lo otro es Dani y Rubí salen de viaje también, de un viaje para celebrar su aniversario. Entonces, no van a estar aquí el otro domingo, ¿verdad? Entonces, bueno, que Dios los proteja y les permita divertirse, les permita tener un buen tiempo como pareja, disfrutar de lo que Dios ha hecho y bueno, también por ese caso, por ese tema. Y no sé si hay alguna oración en especial que quieran que... La Magdalena de los amigos de la secundaria, el año pasado empezó, libró, se podría decir, el cáncer, gracias a Dios, pero le volvieron a salir unas bolitas en la garganta. Entonces, ¿Cómo se llama? ella María Gómez. María, ok, oremos por María también. Entonces, sí. Uno es igual por otra de la señora, bueno, por un familiar de ella, que nos pidió oración porque necesita un trasplante de riñón. Les están consiguiendo el dinero y todo, pero parece ya tiene el donador. Pero pues para que todo salga en orden, pues no sale nada barato que se ponga ese dinero y que no lo rechace. Y el otro es por una vecina, ellos están en una situación complicada, están en proceso de adopción de la niña, pero después de 5 años estaban a punto de liberarles a la niña y después de 5 años apareció un familiar perdido, una abuela perdida que la estaba intentando reclamar y ellos es como si no hubieran hecho nada y tienen que iniciar nuevamente todo el proceso de adopción, pláticas, exámenes y todo eso. Pues tienen miedo de que les quiten ahorita a la niña. Pues oremos aquí por Rubí, Daniel, y por esas peticiones también difíciles. Siempre alrededor hay mucha necesidad, ¿no? Dale, dale. Sí, sí. La hija de una amiga se cayó, tuvo fractura de cráneo. Entonces ahorita acaba de salir de terapia intensiva, la niña se llama Samantha. Samantha y María. ¿Y tu amiga, la de riñones? Es el primo de Vianney. Bueno, oremos. Padre, gracias porque podemos también
aprender de ti, vivir en comunidad, tener momentos bonitos, Señor, pero también podemos conectarnos contigo, Señor, para poner estas peticiones de situaciones difíciles, situaciones en donde no podemos tener el control. Y estas peticiones, Señor, que tú las conoces mejor que nosotros, pero también queremos aprender a ponerlas al frente tuyo, Señor, y depender de ti, de que tú tienes el control, Señor. Pido por las diferentes peticiones, Señor, por María, la persona que tiene esta enfermedad, Señor, algo en su garganta. Te pido que tú estés obrando en ella, Señor, que pueda ella ver un milagro en su salud, que tú estés obrando, que eso también sirva para traerte gloria y honra, Señor. Por la niña también que se cayó, que se fracturó su cráneo, Señor, estos golpes que son muy complicados, Señor, y que pueden generar otros traumas, Señor. También ponemos la salud de esta persona en tus manos, Señor, que también a través de la relación con Brian, con Vianney, Señor, ellos puedan ser también luz en medio de estas situaciones, que puedan traer esta paz, este consuelo, este acompañamiento, Señor. Y te pedimos porque también como iglesia, si podemos hacer algo aparte de orar, Señor, podamos también ser sensibles a eso. Te pedimos también por Laura, Señor, por este viaje que va a emprender de regreso a Estados Unidos con sus hijos, Señor. También después de haber vivido esta situación de la pérdida de su papá, de su esposo, del padre de los niños, Señor, que puedan ellos también encontrar un lugar, un refugio en su familia donde van a ir, Señor. También que puedan encontrar una iglesia que les apoye, que les ayude, donde puedan crecer y seguir conociéndote, Señor, y creciendo en su fe, Padre. También pedimos por el primo de Vianney, Señor, tú lo conoces, tú sabes esta necesidad de su riñón, de que pueda recibir su cuerpo, Señor, de todo este trasplante, y que aún en medio de esto también su recuperación, tanto física, pero también espiritual, Señor, que puedas tú hablarle a través de esta situación, hablar a la familia, hablarle a la misma Vianney, Señor, a través de también la relación con Lili. Te pedimos por todas estas cosas, por toda la necesidad, Señor, lo que hay a nuestro alrededor. Te pedimos que podamos ser esa luz, esa sal, Señor, que podamos dar a conocer a las personas esa verdad que eres tú, Señor. También oramos por Rubí, por Dani, Señor, que van a emprender su viaje. Te pedimos que estés en el control de todo, Señor, de los aviones, los lugares, las personas que conozcan, las situaciones que puedan estar, Señor. Que bendigas también su matrimonio, que puedan seguir creciendo, buscándote, estando más cerca de ti para que ellos se puedan amar mejor, Señor. Y por todas las peticiones que están en nuestro mente y corazón, que solo tú conoces, Señor, también que sigas obrando en nuestra comunidad, en cada una de las personas. Y gracias por escucharnos, gracias porque podemos acceder a ti, Señor, porque no eres ajeno a nuestras peticiones, a nuestros sufrimientos, a la angustia también que viven otras personas. Y gracias porque eres bueno y nos escuchas, y porque podemos confiar en que tú estás también en control de eso. Te agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y pues estamos despedidos. Que tengan una bonita semana. Muchas gracias, Luis, Marta, por traer el cafecito, las galletitas. Gracias por su servicio, los agradecemos mucho. Y bueno, pues que si nos ayudan a recoger, tenemos que salir a la 1. Y Alicia, hace mucho no te veíamos, qué bueno que nos visitaste. Bienvenida de nuevo. Hace mucho no nos veíamos, y pues qué bueno que nos acompañaste. Dios te bendiga. Y mande. Robert, es mi suegro, pues yo lo veo muy seguido. Robert, bienvenido, qué bueno que Dios te trajo con bien. Sabemos que las venidas en carretera, los accidentes fatales, muchos dedicabas, y bueno, siempre Dios ahí protegiéndote en los caminos. Pues qué bueno que estás aquí, listo. Pues entonces, que Dios los bendiga, estamos despedidos, que tengan una excelente semana. Y bueno.